¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo tu fe de manera genuina? ¿Será que tus elecciones y acciones reflejan verdaderamente el llamado de Cristo? Muchas veces nos acomodamos en una rutina religiosa sin darnos cuenta de que algunos comportamientos pueden alejarnos de Dios y, consecuentemente, del reino de los cielos. La Biblia nos advierte repetidamente sobre actitudes que contradicen la esencia del cristianismo y sobre cómo vivir de forma alineada con la voluntad divina. Hoy vamos a explorar en profundidad qué cristianos corren el riesgo de no entrar al cielo y cómo ajustar el camino antes de que sea demasiado tarde. En los días de hoy es fácil confundir apariencias con fe genuina, asistir a cultos, decir palabras bonitas e incluso participar en actividades religiosas no son suficientes para garantizar que estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Lo que realmente cuenta es la transformación interior que resulta en actitudes coherentes con la palabra de Dios. Muchos, sin embargo, ignoran o distorsionan las Escrituras para justificar comportamientos que los alejan del camino estrecho. Este guión tiene como objetivo arrojar luz sobre 7 errores que pueden comprometer la salvación y presentar orientaciones prácticas para alinear tu vida con la voluntad divina. Comencemos con el primer punto: el amor al dinero. El deseo de riquezas y bienes materiales ha sido uno de los mayores tropiezos para muchos cristianos. En Mateo 19, 23, 24, Jesús afirma: «De verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y de nuevo les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Este pasaje nos muestra el peligro de poner la riqueza por encima de la fe. Esto no significa que ser rico sea un pecado, sino que el amor al dinero puede convertirse en una forma de idolatría. Cuando dejamos que los bienes materiales ocupen el centro de nuestras vidas, terminamos descuidando valores eternos. En 1 Timoteo 6, 9, 10, el apóstol Pablo escribe: «Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en una trampa, y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». Esta advertencia es clara. La codicia puede llevar a la perdición, alejándonos del propósito divino. Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy, la llamada teología de la prosperidad promueve un apego excesivo a las riquezas, desviando a los creyentes del verdadero evangelio. Un verdadero cristiano debe ver el dinero como un recurso que Dios nos concede para cumplir su voluntad y bendecir a otros. En Mateo 6:33 se nos instruye: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Por lo tanto, el enfoque debe estar en vivir para agradar a Dios, confiando en que Él proveerá todo lo necesario. El segundo punto crucial es la falta de perdón. El perdón es la esencia del Evangelio. Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, y Él espera que hagamos lo mismo con aquellos que nos ofenden. En Mateo 6, 14, 15, Jesús declara: «Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas». Esta enseñanza no deja espacio para dudas. El perdón es indispensable para quien desea entrar al cielo. Es importante recordar que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión. Muchas veces, el acto de perdonar requiere esfuerzo, oración y una total dependencia del Espíritu Santo. Sin embargo, negar el perdón es negar el propio Evangelio, ya que Cristo nos perdonó incluso cuando éramos indignos. Si Jesús, al ser crucificado injustamente, pudo orar diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23:34.
¿por qué nosotros, como sus seguidores, no haríamos lo mismo? Además, la falta de perdón crea barreras espirituales que nos impiden experimentar la paz de Dios. Una vida llena de rencor y amargura es incompatible con la nueva vida que Cristo nos ofrece. Debemos buscar diariamente un corazón perdonador, recordando que el perdón libera no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Otro error que puede costar la entrada al cielo es el deseo de agradar más al mundo que a Dios. En Santiago 4:4 leemos: Adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este pasaje no se refiere a tener amigos o relaciones en el mundo, sino a adoptar los valores mundanos que contradicen los principios cristianos. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy se han conformado con el estándar de este mundo. Ya sea por miedo al rechazo, deseo de aceptación o incluso para evitar conflictos, terminan comprometiendo sus valores a cambio de aprobación. Sin embargo, Romanos 12:2 nos advierte: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La búsqueda de agradar a Dios debe estar por encima de cualquier deseo de aceptación social. Un verdadero cristiano entiende que su ciudadanía está en los cielos, como afirma Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque vivamos en este mundo, debemos ser luz y sal, influyendo en la sociedad con los valores del reino de Dios, y no al contrario. Otro punto crucial es la cuestión del pecado consciente y habitual. Hebreos 10:26-27 nos advierte de forma contundente: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego que consumirá a los adversarios. Este pasaje nos recuerda que, aunque el sacrificio de Cristo cubre todos nuestros pecados, vivir deliberadamente en pecado es despreciar la sangre que nos purificó. Es normal que, como seres humanos, cometamos errores y pecados. Sin embargo, el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos conduce al arrepentimiento. El problema surge cuando alguien ignora la voz de Dios, endurece el corazón y decide vivir en la práctica continua del pecado. Este comportamiento demuestra un rechazo a la gracia y una resistencia al proceso de santificación. Para quien desea vivir según la voluntad de Dios, el pecado debe ser tratado con seriedad. En 1 Juan 1:9 encontramos la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano genuino reconoce sus errores, busca el perdón de Dios y se esfuerza por vivir una vida que glorifique al Padre. Siguiendo con nuestra reflexión, llegamos a un punto esencial: la fervorosidad en la fe. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús deja una advertencia muy clara: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta reprimenda está dirigida a la iglesia de la Odisea, pero se aplica directamente a todos nosotros en la actualidad. Ser tibio en la fe significa vivir sin un compromiso genuino con Dios. Es permitir que la espiritualidad sea solo una parte más de la vida, sin impactar profundamente las actitudes, elecciones y prioridades. Es fácil reconocer este comportamiento. Son personas que asisten a iglesias, pero no tienen una vida de oración constante, que conocen las Escrituras, pero no las ponen en práctica. La tibieza espiritual es peligrosa porque crea una falsa sensación de seguridad, haciendo que muchos crean estar bien con Dios, cuando en realidad están alejados.
El mayor peligro para un cristiano tibio es la autosuficiencia. En Apocalipsis 3:17, Jesús continúa: Tú dices, estoy rico, me he enriquecido y no necesito de nada, pero no te das cuenta de que eres miserable, patético, pobre, ciego y desnudo. Esta actitud es especialmente común en una sociedad que valora el éxito material por encima de todo. Sin embargo, acumular bienes y logros no sustituye la necesidad de depender de Dios para todo. Para evitar la tibieza espiritual, es necesario buscar una relación viva y activa con el Señor. Esto implica oración diaria, lectura de las Escrituras y principalmente un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Además, debemos evaluar constantemente nuestras motivaciones y actitudes, pidiendo al Espíritu Santo que reavive el fuego de la fe en nuestros corazones. Otro punto crucial es el amor al prójimo y la práctica de la bondad. El cristianismo en su esencia es un llamado al amor. En 1 Juan 4:20-21 leemos: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta enseñanza es clara y directa. No podemos profesar amor a Dios mientras nutrimos odio, rencor o indiferencia hacia el prójimo. Amar al prójimo no es solo un sentimiento, sino una actitud práctica. Significa ayudar a los necesitados, perdonar ofensas, tratar a todos con respeto y dignidad, y sacrificarse por el bien de los demás, así como Cristo se sacrificó por nosotros. La parábola del buen samaritano, registrada en Lucas 10:25-37, es un ejemplo poderoso de cómo debemos actuar. En ella, Jesús muestra que el verdadero amor al prójimo trasciende barreras culturales, sociales y religiosas. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy descuidan este mandamiento fundamental. Están tan ocupados con sus propias vidas que se vuelven insensibles a las necesidades de los demás. Sin embargo, Mateo 25:40 nos recuerda: y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, lo hicieron a mí. Amar al prójimo es una expresión directa de nuestro amor a Dios, y la falta de ese amor es una barrera para la entrada al reino de los cielos. Otro punto que merece atención es el respeto a las leyes de Dios. Vivimos en un tiempo en que muchos consideran los mandamientos de Dios obsoletos o irrelevantes. Sin embargo, en Mateo 5:17-19, Jesús afirma: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es más que una lista de reglas. Es una expresión del carácter divino y una guía para la vida. Nos muestra lo que está bien y lo que está mal, orientándonos a vivir en amor, justicia y santidad. Cuando ignoramos o despreciamos los mandamientos de Dios, estamos esencialmente rechazando su autoridad sobre nuestras vidas. Esto no significa que seamos salvos por la obediencia a la ley. La salvación es un don gratuito, concedido por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, la obediencia a la ley es una respuesta natural de gratitud y amor por Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Por lo tanto, un cristiano que ama a Dios buscará vivir de acuerdo con sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Desafortunadamente, existen muchas enseñanzas hoy que distorsionan o minimizan la importancia de la ley de Dios. Algunos afirman que, por vivir en la era de la gracia, los mandamientos ya no son necesarios. Otros adoptan una visión selectiva,
obedeciendo solo las partes que consideran convenientes. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Quien practique y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Por último, es esencial destacar la importancia de una vida transformada. La verdadera fe cristiana no es solo una creencia intelectual o una adhesión a rituales religiosos. Es una transformación completa del corazón y de la mente, que se manifiesta en actitudes, elecciones y prioridades. En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo escribe: «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Esta transformación es un proceso continuo, conocido como santificación, en el cual el Espíritu Santo obra en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Es un llamado a abandonar el pecado, amar la justicia y vivir para la gloria de Dios. Sin embargo, esto requiere esfuerzo, disciplina y una total dependencia de Dios. Debemos examinar nuestras vidas regularmente, preguntándonos: ¿estoy viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? ¿Mis acciones reflejan la fe que profeso? Si encontramos áreas en las que estamos fallando, debemos buscar un arrepentimiento sincero y pedir la ayuda de Dios para cambiar. Recuerda, la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y capacitarnos para vivir una vida que lo agrada. Una de las mayores amenazas a la vida cristiana auténtica es la hipocresía. En Mateo 23, 27, 28, Jesús reprende a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así son ustedes. Por fuera parecen justos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad». Esta es una advertencia seria para todos nosotros. Dios no se impresiona con las apariencias externas. Él mira el corazón. Por lo tanto, la verdadera fe cristiana no se resume a palabras o acciones superficiales, sino a un corazón transformado que busca agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Es un llamado a la autenticidad, a la integridad y al compromiso total con el Señor. Debemos vivir de tal manera que, en el día en que estemos delante de Dios, podamos escuchar las palabras: «Bien hecho, buen y fiel siervo. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Ven y participa de la alegría de tu Señor». Mateo 25, 21. Una de las características más fundamentales de un verdadero cristiano es la disposición a vivir conforme a los estándares establecidos por Dios, independientemente de las circunstancias. Este compromiso es particularmente importante cuando consideramos el entorno actual, en el cual muchas influencias culturales y sociales intentan distorsionar la esencia del Evangelio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a mantener nuestra fe genuina y nuestro enfoque en Dios, evitando los peligros que pueden alejarnos del reino de los cielos. Cuando hablamos de un estilo de vida alineado con las enseñanzas de Cristo, es esencial destacar la necesidad de reconocer y confrontar los ídolos modernos. Estos ídolos no siempre son imágenes físicas, como los mencionados en el Antiguo Testamento. Hoy, los ídolos pueden encontrarse en cosas como el deseo de estatus, poder, influencia, comodidad o incluso relaciones. En 1 Juan 5:21 se nos advierte: «Hijos, guárdense de los ídolos». Esta instrucción sigue siendo tan relevante como en los días en que fue escrita. Uno de los desafíos más comunes que enfrentan los cristianos es la tentación de comprometer la fe en nombre de ambiciones terrenales. La búsqueda incesante de reconocimiento o éxito puede, sutilmente, convertirse en un obstáculo entre nosotros y Dios. Cuando algo ocupa un lugar central en nuestros corazones, quitando el enfoque de Dios,
esto se convierte en un ídolo. Para evitar este error, necesitamos hacer una autoevaluación continua, preguntándonos, ¿qué ocupa el centro de mi vida? ¿Estoy priorizando algo por encima de mi relación con Dios? Además, otro aspecto esencial para un cristiano es el contentamiento. En Filipenses 4, 11, 13, el apóstol Pablo escribe, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en necesidad y sé lo que es tener abundancia. En todo y por todo he aprendido a estar lleno y a tener hambre, a tener abundancia y a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo nos recuerda que nuestra paz y alegría no deben depender de circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Cuando somos agradecidos por lo que Dios nos da y encontramos contentamiento en Él, eliminamos el espacio para la envidia, la codicia y la insatisfacción. Estos sentimientos son semillas de pecado que pueden crecer y alejarnos de Dios. Por lo tanto, debemos buscar una actitud de gratitud en todas las circunstancias, reconociendo que todo lo que tenemos viene del Señor y es suficiente para cumplir su propósito en nuestras vidas. Otro punto crucial para el caminar cristiano es la práctica del amor incondicional. El amor es el mandamiento más grande, según Jesús afirmó en Mateo 22, 37, 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor debe ser demostrado no solo en palabras, sino en acciones concretas que reflejan el carácter de Cristo. Desafortunadamente, muchas veces es más fácil amar a aquellos que nos tratan bien o comparten nuestras opiniones y valores. Sin embargo, Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, Él declara, «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Este tipo de amor trasciende el entendimiento humano y solo es posible a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. La práctica del amor también está íntimamente ligada a la generosidad. En Proverbios 19:17 leemos, «El que trata bien a los pobres presta al Señor, y Él lo recompensará». Cuando ayudamos a los necesitados, estamos demostrando el amor de Dios de manera tangible. Además, nuestras acciones pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que aún no conocen a Cristo. La generosidad, por lo tanto, no es solo una obligación moral, sino una expresión de fe y gratitud al Señor. Otro punto esencial es la obediencia a la palabra de Dios. En Lucas 11:28, Jesús dice, «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Esta felicidad no es solo una emoción pasajera, sino una bendición que viene de la certeza de que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, obedecer la palabra no siempre es fácil, especialmente cuando implica renunciar a deseos personales o enfrentar oposición. Para obedecer la palabra de Dios es fundamental conocerla profundamente. Esto significa dedicar tiempo a la lectura y al estudio de las Escrituras, permitiendo que ellas moldeen nuestros pensamientos y acciones. El salmista declara en Salmos 119:105, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Cuando hacemos de la Biblia nuestra guía, evitamos los peligros del engaño y la desobediencia. Además, la oración desempeña un papel vital en la vida cristiana. Es a través de la oración que cultivamos nuestra relación con Dios, compartimos nuestras preocupaciones, buscamos su orientación y recibimos su paz. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración también es un arma poderosa contra las tentaciones y los ataques del enemigo. En Mateo 26:41, Jesús advierte: vigilen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este versículo nos recuerda la importancia de estar en constante comunión con Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él para resistir las trampas del pecado. Otro aspecto crucial para un cristiano es la comunión con otros hermanos en la fe. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos unos a otros, y tanto más, cuanto vean que aquel día se acerca. La comunión no es solo un mandamiento, sino una fuente de fuerza y aliento para nuestro caminar espiritual. Vivir aislado de la comunidad cristiana nos hace más vulnerables a las tentaciones y al desaliento. Por otro lado, cuando nos conectamos con otros creyentes, somos fortalecidos por el intercambio de experiencias, la oración conjunta y el apoyo mutuo. La Iglesia es descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo, en el cual cada miembro tiene un papel único e indispensable. Por lo tanto, participar activamente en una comunidad de fe es esencial para crecer espiritualmente. Por último, es importante recordar que el caminar cristiano es una jornada continua. No se trata de alcanzar la perfección, sino de buscar diariamente ser más parecido a Cristo. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo escribe: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, prosigo hacia la meta para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta actitud de perseverancia es fundamental para mantener nuestra fe viva y nuestro enfoque en el cielo. La perseverancia en la fe es una de las cualidades más esenciales para aquellos que desean heredar el reino de los cielos. Jesús enfatizó esta verdad en Mateo 24:13 al decir: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta declaración nos recuerda que la vida cristiana no es una carrera corta, sino una maratón que requiere dedicación, enfoque y resistencia espiritual. A lo largo de esta jornada enfrentaremos desafíos, tentaciones y periodos de desaliento. Pero es esencial mantener nuestros ojos fijos en el premio final: la vida eterna con Cristo. Uno de los mayores obstáculos para la perseverancia es el desaliento. Vivimos en un mundo lleno de dificultades y decepciones que pueden hacernos cuestionar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Sin embargo, en 2 Corintios 4:16-18, el apóstol Pablo nos anima: por tanto, no nos desanimamos. Aunque exteriormente nos estemos desgastando, interiormente nos estamos renovando día a día, porque nuestra ligera y momentánea tribulación produce para nosotros una cada vez más excelente y eterna gloria, que vale muchísimo más que todas ellas. Así que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Este pasaje nos recuerda que nuestras dificultades son temporales y que Dios está usando cada una de ellas para moldearnos y fortalecernos espiritualmente. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y capacitándonos para superar cada desafío. Como cristianos, nuestra esperanza está anclada en la promesa de que un día todo dolor y sufrimiento serán reemplazados por alegría eterna en la presencia de Dios. Otro aspecto crucial para la perseverancia es la obediencia continua a los mandamientos de Dios. En Juan 15:10, Jesús declara:
si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia no es solo una demostración de nuestra fe, sino también una manera de fortalecer nuestra relación con Dios. Cada vez que elegimos obedecer su palabra, estamos afirmando nuestra confianza en Él y nuestra disposición a vivir bajo su autoridad. Además, debemos estar atentos a las influencias que pueden alejarnos del camino de Dios. En 1 Corintios 15:33, Pablo advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo, sino que necesitamos ser cuidadosos con las personas y situaciones que permitimos en nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, pero también debemos proteger nuestra fe contra influencias negativas que puedan desviarnos. Otro factor que nos ayuda a perseverar es la confianza en la soberanía de Dios. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la seguridad de que, independientemente de las circunstancias, Dios está en control y está trabajando para nuestro bien. Cuando confiamos en Él, somos capaces de enfrentar cualquier situación con valentía y esperanza. La confianza en Dios también nos ayuda a resistir las tentaciones. En 1 Corintios 10:13 leemos: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que cuando sean tentados, les proporcionará también una salida para que puedan resistir. Este versículo nos recuerda que Dios no nos abandona en momentos de debilidad. Al contrario, Él nos fortalece y nos da los recursos necesarios para resistir. Además, es importante recordar que nuestra perseverancia no depende solo de nuestros esfuerzos, sino del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: por eso les digo, vivan por el Espíritu, y de ningún modo se satisfarán los deseos de la carne. Cuando vivimos en sumisión al Espíritu Santo, somos capacitados para vencer el pecado y vivir una vida que agrada a Dios. Otro punto crucial es el papel de la comunidad cristiana en nuestra jornada de fe. En Eclesiastés 4:9-10 se nos recuerda: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. La comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo, aliento y responsabilidad mutua, ayudándonos a perseverar incluso en momentos difíciles. También debemos ser conscientes del impacto de nuestras elecciones diarias en nuestro caminar con Dios. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene el potencial de acercarnos o alejarnos de Dios. En Proverbios 4:23 encontramos la siguiente instrucción: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón significa proteger nuestros pensamientos, emociones y deseos, alineándolos con la voluntad de Dios. Por último, es esencial mantener nuestro enfoque en la recompensa eterna que nos espera. En Filipenses 3:20-21, Pablo escribe: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el que transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder que lo capacita para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta esperanza nos da fuerzas para continuar, incluso cuando enfrentamos desafíos y tribulaciones. La verdadera fe no es pasiva, sino activa. Es una caminata diaria de obediencia, dependencia de Dios y crecimiento espiritual.
Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, poniendo en práctica todo lo que aprendemos y buscando continuamente agradar a Dios en todo lo que hacemos. Como Jesús afirmó en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta reflexión nos lleva a un profundo autoexamen. ¿Estamos viviendo una vida que refleja la verdadera fe cristiana? ¿Nuestras acciones, elecciones y prioridades están alineadas con las enseñanzas de Jesús? Si identificamos áreas en las que estamos fallando, debemos buscar un arrepentimiento sincero y volvernos a Dios, pidiendo su ayuda para cambiar. Recuerda que la gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y transformarnos, capacitándonos para vivir una vida que glorifica su nombre. Concluimos, por lo tanto, que el caminar cristiano es un llamado a la autenticidad, a la perseverancia y al compromiso total con Dios. Es una jornada que requiere dedicación, pero que también está llena de alegría, paz y esperanza. Cuando vivimos de acuerdo con los principios bíblicos, experimentamos la plenitud de la vida que Cristo nos ofrece y nos preparamos para el día en que estaremos cara a cara con Él, escuchando las gloriosas palabras: bien hecho, buen y fiel siervo, ven y participa de la alegría de tu Señor. Mateo 25:21. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si este contenido te ayudó a reflexionar sobre tu caminata espiritual, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y dejar tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video al lado para continuar aprendiendo más sobre cómo fortalecer tu fe y vivir plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder nuestros próximos videos. Juntos podemos crecer espiritualmente e iluminar más vidas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.